En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Saludar a todos los integrantes de la comisión, al senador Proens, que va a reemplazar a la senadora Núñez, y al equipo del Ejecutivo. Señor secretario, la cuenta. Gracias, presidente. Señor presidente, muy buenos días. Sus señorías, buenos días. Representantes del Ejecutivo, muy buenos días. Invitados e invitadas. Señor presidente, hemos recibido en esta Secretaría una comunicación de la presidenta del Sindicato número 2 de Trabajadores del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, señora Maggie Bustos, en la que reitera una solicitud que hiciera para participar en calidad de oyente en el marco del estudio en particular del proyecto de ley que modifica el sistema registral y notarial que tenemos hoy día en nuestra tabla. Muchas gracias. Entremos a la orden del día. Senador. Le pediría que por favor se autorizara a ingresar a la presidenta del sindicato en calidad de oyente a esta sesión. ¿Cómo están las distintas asociaciones que representan a los notarios? ¿No veo inconveniente en que puedan estar presentes en la sala? Sí, no hay inconveniente. Para que la autoricen en el ingreso. No hay inconveniente. Continuamos entonces con la tramitación del proyecto. Señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, sus señorías recordarán que el día de ayer se abocó la comisión al análisis y votación de la indicación número 228, específicamente respecto del artículo 482 cuáter, respecto del cual el Ejecutivo entregó una redacción alternativa que estaba compuesta por diversos literales. Respecto del literal C de ese artículo 482 cuáter, se produjo una votación por mayoría, se aprobó por mayoría 3 por un rechazo. El rechazo, señor presidente, tuvo que ver con una contradicción que se hizo ver entre ese literal C y las medidas de prohibición de contratación que establece el artículo 482 cuáter. El Ejecutivo, señor presidente, ha traído una minuta que sus señorías tienen a su disposición, o la van a tener enseguida, sobre este particular. Inmediatamente, Pedro, recordar a quienes están siguiendo la sesión, nosotros votamos ad referéndum la letra C, hubo unanimidad en todo, una pequeña observación que hizo una de las senadoras, y por la misma criterio que hemos podido ir despejando dudas, nos dimos a la tarea de ver si podíamos mejorar la redacción, y eso es lo que se va a dar lectura en la letra C particularmente, para quienes están siguiendo la discusión. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. En relación a este mismo artículo, quiero hacer presente que atendía que esta sesión estuvo siendo seguida el día de ayer con mucho interés en distintas partes de Chile. Me hizo presente un dirigente de un sindicato, un conservador de bienes raíces, que este artículo no se pone en el supuesto de la negociación colectiva. Porque puede ocurrir perfectamente que un notario esté a punto de cesar, se le aplica la prohibición y esté en proceso de negociación colectiva. Y que esto se puede aplicar en ambos sentidos. Por una parte, que ellos como trabajadores puedan obtener un beneficio mayor que sea objetado por la persona que está entrando, o viceversa, que no tengan nada en atención a que quieran postergar la negociación. Y si uno recuerda las normas de negociación colectiva, entiendo que el contrato colectivo se puede prorrogar solamente hasta por un año en el caso de acuerdo de los trabajadores. Entonces tendríamos que tener alguna norma respecto de qué es lo que ocurre con los procesos de negociación colectiva, que no quedó resuelto. Porque ayer cuando me preguntó le dije, mira, no... Para serte franco, no es un tema que la comisión haya estudiado, y de hecho creo que se nos pasó el tema de la negociación colectiva. Lo que usted hace referencia es que producto del proceso de negociación colectiva, en que obviamente se pueden discutir todas las condiciones, ellos podrían establecer. Tiene razón, pero para alumbrar la discusión, lo que nosotros entendemos son las modificaciones abusivas. Tenemos antecedentes también que notarios antes de irse han no doblado, triplicado o cuadruplicado una determinada remuneración. Eso no existe en la negociación colectiva ni en el contrato. Yo no conozco relaciones laborales en que se le triplica el sueldo de varios millones de pesos, ni que en la negociación colectiva se obtiene para un determinado estamento, que generalmente son personas muy determinadas, unos aumentos indeterminados. Yo creo, es interesante el punto que usted hace, y por eso creo que estas discusiones hay que tenerlas abiertas hasta el último momento para ver todas las posiciones, pero nosotros lo que tenemos que hacer en esta legislación, al menos lo que a mí me inspira, es el abuso.
el abuso respecto de una norma, no los derechos laborales, si los derechos laborales están consagrados y está el Código del Trabajo, pero cuando yo dificulto que en una negociación colectiva se vaya a permitir que a un, o a dos, o a tres, o a cuatro cercanos, de 2 millones a 7, como dice la senadora Pascual, y el resto del funcionariado tendrá el IPC más 2%, el bono de término de conflicto, lo que son los términos. Entonces, recogiendo lo que usted dice, creo que lo que nos inspira en esta norma es el abuso arbitrario de modificación directa de determinados contratos que exceden, porque no creo que en la negociación colectiva no haya ninguna negociación colectiva en que haya permitido a 3 o 4 o 5 funcionarios triplicarles la remuneración. Hago esa referencia. Me había pedido la palabra el Ejecutivo, si damos lectura o para darle lectura a la minuta. Gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar a todas las senadoras y senadores, a la Secretaría y a los asesores, y comentarles que presentamos una minuta que justamente se pidió el día de ayer para aclarar un punto que estaba como pendiente o dudoso. Y la minuta consiste básicamente en la exposición de los antecedentes, cuál fue el problema, se señalan cuál era el propósito del artículo, cómo en su letra B abordaba las medidas preventivas en temas de traspaso, y en este sentido también señalar que abordaba los temas de contratos de trabajo, individuales o colectivos, pero se estaba atendiendo ahí a los contratos de trabajo, y en el literal C se refería a las medidas correctivas, que tal como decía el senador Durresti, se estaban refiriendo fundamentalmente a temas de contratación abusiva. Digamos, era eso lo que se quería precaver. Entendemos que lo que se señalaba del literal C era que podría haber alguna posible contradicción con lo que estaba en el literal B, contradicción que nosotros creemos que no existe, porque finalmente en relación a los contratos del trabajo existe ahí un objeto ilícito, y que por lo tanto si se contratara igualmente así existiría la posibilidad de declararse una nulidad absoluta, pero además y sobre todo porque el literal C pudiera afectar a otras hipótesis no cubiertas por los contratos del trabajo, por ejemplo cuando el contrato no es laboral, o sea, de otro tipo, o cuando por ejemplo el cese de funciones es por otra causal no señalada ahí, como por ejemplo la renuncia voluntaria al cargo. Sin perjuicio de eso, creemos que igualmente la norma es perfectible, y en la minuta se propone incorporar una frase previa, una introducción a la letra C, para que esto quede más claro, y que señala que en este ajuste, que sería algo así como sin perjuicio de lo dispuesto en el literal anterior, cosa de que quede claro que la letra C es subsidiaria, digamos, de lo que pueda suceder en la letra B. Se ofrece la palabra Luz. Gracias, presidente. Agradezco el esfuerzo del Ejecutivo. Sin embargo, me enreda más con lo que dice la Pili, porque dice que la letra C se va a utilizar, ¿no es cierto?, para otro tipo de contratos que no sean del trabajo, que el contrato de trabajo está en la letra B. Sin embargo, cuando vemos todo el procedimiento que se establece en la letra C, a donde se deriva es al contrato del trabajo, y las normas que se hablan son del Código del Trabajo. Entonces, claramente la letra C se refiere solamente a contratos de trabajo, porque si no, si fuera un contrato de arriendo, si fuera un contrato de prestación de servicio, no sé, de la contratación de un software o qué sé yo, no es el tribunal laboral el que tiene competencia en la materia, pues. Entonces ahí me enredan. Una consulta antes de darle la palabra al Ejecutivo. Se había solicitado, era la señora Maggie Bustos que iba a ingresar, si está acordado. Tiene la palabra, señor Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente, para aclarar la inquietud, el literal C efectivamente tiene un alcance mayor que los contratos de trabajo. De hecho, el alcance está dado en la parte final del
del primer párrafo, que dice que estas hipótesis en que se puede revisar los contratos aplicará siempre y cuando los derechos y obligaciones que emanen de ellos se entiendan traspasados de pleno derecho al nuevo funcionario en virtud de su asunción en el cargo, ¿ya? Efectivamente, la mayor aplicabilidad que uno espera es en los contratos de trabajo, pero la norma podría ponerse en el caso de otro tipo de contratos donde también se presenten estas situaciones abusivas. Lo que refiere más adelante es a reglas especiales cuando el contrato de trabajo objeto de revisión, cuando el contrato objeto de revisión es un contrato de trabajo. Ahí la norma dispone ciertas reglas especiales de competencia material de los tribunales. Ahí en ese caso la revisión será en la judicatura laboral, y también una regla especial donde el juez en subsidio podría, por ejemplo, en el caso de que la otra parte ofrece condiciones más equitativas y al juez le parece que la negativa es injustificada, hacer subsistir esa relación laboral en subsidio, cuestión que no ocurriría en las demás hipótesis, donde hacer subsistir la relación laboral pasa por que exista esa aceptación. Pero volviendo al tema de la contradicción, de que aquí nosotros no vemos que exista contradicciones, ese es solo un ejemplo. Las prohibiciones que se estipulan en el literal B están acotadas a esa clase de contratos de trabajo, no aborda todas las hipótesis en que en que el funcionario pueda dejar en el cargo. Por ejemplo, la renuncia, no aborda las situaciones de interinato, ¿ya? Y por tanto, en esas hipótesis es que se parece necesario, en subsidio de lo anterior, tener una instancia de revisión contractual para el caso en que no esté vigente aquella prohibición. Pero cuando está vigente la prohibición, no tenemos ninguna duda de que esa va a operar, tiene sanciones de ineficacia distintas. Allí el acto mismo, por infringir las leyes, va a adolecer de objeto ilícito y como consecuencia va a tener, digamos, la consecuencia va a ser la nulidad absoluta del acto. Para los casos que no exista, no esté vigente aquella prohibición, en esos casos es que se diseñó esta revisión contractual para en esos casos tratar de promover condiciones más equitativas de contratación. Gracias, presidente. Yo sigo sintiendo que no es así, porque si uno va al inciso 1, 2, 3, 4, al inciso quinto de la letra C, dice, tratándose de contratos de trabajo, la acción referida en el párrafo primero de este literal, que a eso se refieren a los contratos celebrados los 12 meses anteriores y le dice acá que son inoponibles. Se tramitará ante el juez con competencia en materia laboral. Estamos hablando de contratos que están prohibidos celebrarse. Eso dice el párrafo primero. Quien fuese nombrado notario, conservador o archivero tendrá derecho a que se declare término los contratos y la inoponibilidad de las cláusulas o estipulaciones celebradas por quien los hubiere precedido en su calidad de titular durante los meses anteriores, 12 meses anteriores a su cese del cargo o hubiera sucedido desempeñándolo en calidad de interino. ¿Ya? Estamos hablando en este párrafo, en este inciso quinto, de esos contratos que están prohibidos celebrarse y que por lo tanto les son inoponibles. Y respecto de esos contratos, este inciso dice que el que tiene competencia es el juez en materia laboral, pudiendo el tribunal, en subsidio del demandante, aceptar las nuevas condiciones de contratación propuestas de conformidad al párrafo tercero. Entonces, claramente ahí deja de existir la prohibición. El juez puede, ese contrato de trabajo que fue modificado sin respetar la prohibición los últimos 12 meses, el tribunal puede aceptar nuevas condiciones de contratación cuando aseguren un equilibrio razonable. En subsidio del demandante. No es que el demandante esté proponiendo las nuevas condiciones, el tribunal, en subsidio del demandante, aceptar las nuevas condiciones de contratación propuestas de conformidad al párrafo tercero cuando éstas aseguren un equilibrio razonable en las contraprestaciones de las partes. Es decir, aquí estamos diciendo que una prohibición puede
porque hay un equilibrio razonable y hay nuevas condiciones de contratación, no propuestas por el notario, archivador o conservador, aceptarse. Entonces, la prohibición finalmente es letra muerta. Po. No entiendo entonces, presidente. Por su intermedio, aún siendo contrato de trabajo, que efectivamente es lo que se regula en el literal B, la prohibición pudiera no estar vigente porque no estamos en alguna de las hipótesis referidas en los 2 párrafos del literal B. Primero, puede ser que la contratación la haya hecho el interino y el literal B no se pone en el caso de los interinos porque las hipótesis allí normadas asumen que la prohibición es respecto de alguien que va a cesar en el cargo por cumplir 75 años de edad o bien porque existe un procedimiento disciplinario y ahí a partir de un momento determinado va a haber esa prohibición o porque el postulante está concursando a otro oficio. En esas 3 hipótesis nada más rige la prohibición, lo que da respecto a los contratos de trabajo, pero aún así, fuera de estas hipótesis, pudieran haber una contratación en términos abusivos que actuaría esta regla de modo supletorio. Estimado Ejecutivo, el inciso primero de la letra C se refiere expresamente al itinerante interinato. Y dice que le hace inoponible. Dice, quien fuera nombrado notario conservador archivero tendrá derecho a que se declare el término de los contratos, la inoponibilidad de las cláusulas o estipulaciones celebradas por quien hubiese precedido en su calidad de titular durante los 12 meses anteriores a su cese en el cargo o por quienes hubieran sucedido a este desempeñándose en calidad de interinos. La CEPO. Por su intermedio, lo que trato de explicar es que la B, que es la hipótesis que aplicaría en primer lugar, esto aplicaría si no está vigente una prohibición, la letra B no cubre hipótesis en general que vayan a aplicar respecto a los interinos. Y por eso se resuelve en el literal C, porque la B se establece en relación a formas de término, de que quede vacante el cargo que en general van a aplicar respecto de quién es titular. Es respecto del titular que va a terminar por cumplir 75 años de edad, no respecto del interino que va a terminar porque es la misma condición de él, es totalmente provisoria. ¿Ya? Es respecto perdón, para aclarar que esto es importante porque tengo pedía la palabra por el senador Araya. Nosotros lo que establecimos que tiene que haber un criterio general precisamente a quien cesa en los 75 años y cesa el titular. Y el titular tiene obligaciones, no obstante que él tiene años para programar sus contrataciones, sus situaciones. Y la letra B es principalmente para el interino, que es ese tiempo intermedio en el cual una persona con esa calidad pueda tomar decisiones que terminan afectando al futuro titular. Yo creo que lo que es relevante es entender que en ninguno de los 2 casos, el primero, el titular, con un plazo determinado al cesar los 75 años o el término de su función porque se traslada, y el interinato por el carácter temporal, pueden hacer modificaciones que afecten un conjunto de principios. Eso es lo que nosotros nos ha animado y veo que no se está logrando, al menos en esta misma fair play que nos hemos dado de poder consensuar ese artículo, que está votado, pero al referéndum si podíamos perfeccionarlo y con eso tener unanimidad. Senador Araya. Gracias, presidente. Mire, con el ánimo de poder avanzar, yo le propondría lo siguiente, que yo creo que está clara la discusión y el punto que hace la senadora Ensperger tiene razón. Probablemente el enredo se produce porque el discurrir del artículo en los distintos literales termina mezclando temas laborales con temas civiles. Entonces, probablemente una de las soluciones puede ser establecer la regla general, una segunda parte relativa a temas laborales y una tercera parte relativa a los temas civiles. Yo creo que eso podría despejar más las dudas. Y lo otro, o sea, no necesariamente menos letras, sino ordenarlo en forma distinta, porque al final del día, o sea, el tema laboral que está regulado en la letra B
después se vuelve a recoger en la C y en la D, y eso se mezcla con los temas civiles. Y yo creo que ahí es donde se producen errores. Entonces, una solución es. Y lo segundo, vuelvo sobre el tema laboral que planteé recién, porque estaba leyendo con mayor detención y la prohibición que nosotros le colocamos a las personas que están, la letra B del 482.4. Establece que en el caso del 495 bis, dentro del año anterior a que se produzca la cesación en el cargo, estos funcionarios no podrán celebrar o modificar contratos de trabajo, y no distingue si son individuales o colectivos. Entonces yo en esto, como esto lo vamos a reordenar, lo que propondría es que hubiera una propuesta respecto de los contratos colectivos de trabajo, porque se puede dar la situación, por un lado, que el notario diga, mire, ¿sabe qué? No tengo capacidad de negociar, no le doy nada, o entregar beneficios que al final del día hacen inviable la mantención del oficio, o sea, por ejemplo, los bonos de término de conflicto o beneficios que no tienen otro tipo de sindicato, que no necesariamente se traducen en la mayor renta de un funcionario. Perfecto. Adoptemos el principio de poder ordenar la situación laboral, Regla general, laboral, general, civil. particular y civil, que creo que al menos en el orden podría ayudarnos. Agradecer también el esfuerzo, la minuta. Creo que destraba algunos conceptos, pero no llegamos a la estructuración. Démonos una semana, porque la próxima lunes continuamos y partimos con esto, para que pasemos directamente a los otros artículos. ¿Les parece, colegas? Claudia, Pedro. ¿Sí? Senadora. Sí, a lo mejor solo también sumarme en una sugerencia, poder hacer la propuesta también que sea, mientras más explicativa, más nos enredamos. Entonces, al hacerla un poquito más simple, pudiera ser más que todo, o sea que más ejecutivo puede resolverlo. Que por lo mismo en ese orden de general, colectivo y civil, no, digamos, incluso para los propios jueces o usuarios de esta norma va a ser más ordenado. Pero creo que ese es el criterio, lo que señalaba la senadora. Pasemos entonces a la siguiente articulado, señor secretario. Señor presidente, entonces, según se había conversado el día de ayer, al final de la sesión, tendríamos que ir a la indicación 17, porque está relacionada con la indicación 87, que ya ha sido zanjada por esta comisión. Estoy en la página 34 del comparado. Si ustedes ven en la minuta que nos entregó el Ejecutivo, que es esta, aparecen allí interinatos y suplencias, y aparecen varias indicaciones que están vinculadas. Ya esta comisión se pronunció respecto a la indicación 87, como he señalado, pero falta ahora pronunciarse sobre la 17, 19, 88, 89, 90, 90 bis y 90 ter. Perfecto. Entonces habría que partir por la 17. Perfecto. 34, don Pedro. Indicación 17 de la honorable senadora Rincón. Démosle lectura, secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, la indicación 17 propone intercalar en el artículo 1 del proyecto de ley un numeral nuevo. Este numeral nuevo intercala a continuación del número 2 un número que dice lo siguiente. Incorpórase el siguiente artículo 287 bis. Artículo 287 bis, de los interinatos. Mientras se realiza el concurso correspondiente y se provee en propiedad los cargos vacantes de notario, conservador o archivero, será seleccionado y designado como interino el abogado que haya obtenido el mejor puntaje en los exámenes de conocimientos a los que se refiere el artículo 402 bis durante los 2 últimos años. En caso de existir varios profesionales en las mismas condiciones, se preferirá al que haya realizado el mayor tiempo de suplencias. Los postulantes a la designación referida en el inciso anterior tendrán derecho a reclamar ante la Corporación Administrativa del Poder Judicial cuando consideren que se han producido vicios o irregularidades en su realización, conforme a las disposiciones previstas en este artículo y en el respectivo auto acordado de la Corte Suprema. Para estos efectos, tendrán un plazo de 5 días contados desde la publicación del cierre del proceso. Dentro del plazo de 10 días, la Corporación podrá desestimar el reclamo o acogerlo, pudiendo, en este caso, corregir o repetir el procedimiento aplicado o anular el proceso de selección. Resuelto este recurso, los postulantes podrán deducir reclamación ante el fiscal judicial de la Corte Suprema dentro del plazo de 5 días contados desde que se hubiere notificado la resolución de la Corporación. Los interinos deberán cumplir los mismos requisitos de los titulares y estarán sujetos a las mismas inhabilidades y prohibiciones que aquellos. Rendirán la fianza establecida en el artículo 473.
Senadora. Presidente, si mal no recuerdo, ayer cuando aprobamos el 402, resolvimos el tema de los interinos y dijimos que era la misma forma de reemplazarse una suplencia de un notario. ¿No es cierto? Que de la información, del listado de los 3 o 2 o 1, dependiendo de dónde fuera, que nombraran que mandaran los notarios, se iba a nombrar al interino también de esas, y si no habían nombrado, era el ministro de Justicia. Eso, entonces esto debiera, en virtud del 402, rechazarse, ¿no? Sí, lo importante es que cumplimos con darle la lectura, senadora, porque era una fórmula distinta, pero usted tiene razón, ya establecimos la forma de suplirlo y yo creo que ponerlo en votación, yo creo que al menos deberíamos votarle en contra por ser contradictorio con lo que ya votamos. En votación de todas maneras para consignar la... Señor presidente, somete a votación la indicación número 17. Senadora señora Ensperger. En contra. Senadora señora Pascual. En contra. Senador señor Araya. Senador señor Proens. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazado. Señor presidente, enseguida hay que ocuparse de la indicación 19. Esta indicación 19 está en la página 37. Esta indicación es del senador don Pedro Araya y propone incorporar un inciso tercero nuevo en el artículo 310 que dice lo siguiente: no podrán ser nombrados interinos los notarios públicos, conservadores de bienes raíces o archiveros judiciales titulares, ni podrán acceder a tal nombramiento los notarios, conservadores o archiveros suplentes de los otros oficios, debiendo la Corte de Apelaciones competente designar el interinato a aquel suplente de mayor tiempo en el respectivo oficio vacante o, en su defecto, al postulante de más alto puntaje en los respectivos concursos de los 2 años inmediatamente anteriores en su respectiva jurisdicción y que no tuviera el carácter de suplente de cualquiera de los cargos y oficios expresados. Si aquellos no quisieren o no pudieran ejercerlo, deberá el nombramiento recaer en el postulante que sigue en puntaje y así sucesivamente. Senadora Araya, para explicarlo. Presidente, yo entiendo que ya tenemos un acuerdo respecto de cómo se nombran los interinos y los suplentes. Yo no voy a hacer cuestión de eso, porque no está al punto. Ahora, esta indicación tiene algo que no se recogió en la otra norma, que dice relación con la prohibición de que quien es actualmente notario conservador pueda ser suplente o interino de otro oficio. Yo creo que ese punto deberíamos recogerlo. Y el otro punto que se me estaba quedando, que también debiera recoger la indicación de itinerato y suplencia, es fijarle un plazo al Ejecutivo para el nombramiento del suplente o del interino, cosa que no va a llegar el oficio, usted hay 3 meses a la espera de la resolución. Pero yo, de esta indicación yo rescataría la primera parte, que es algo que no está en la indicación que aprobamos. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Tengo una duda con lo que dice el senador. En todo caso, a lo mejor lo que se podría hacer, si hay unanimidad, reabrir el 402 y en el inciso tercero, cuando se establecen las inhabilidades del 260, agregar los titulares suplentes. Ahora, lo que a mí no me queda claro, y aquí me enredo, es que estamos hablando solamente de la suplencia y los interinatos de los notarios. No hemos visto los archiveros judiciales ni los conservadores. ¿O esto es para todos? Para la segunda. La nomenclatura. Claro, eso perdón, senadora, en lo último hay una adecuación que tenemos que buscarla al final, que cuando se dice eso estamos hablando de la segunda categoría, segundo escalafón para no reproducirlo en cada uno. Pero, perdón, solo para seguir la discusión, yo creo que la primera parte está interesante porque no estaban consignados en lo que habíamos votado anteriormente. No podrán ser nombrados interinos los notarios públicos, conservadores de bienes raíces o archiveros judiciales titulares, ni podrán acceder. Yo creo que eso es algo que claramente no estaba regulado en el 400... El 402 solo, presidente, Correcto. habla de los notarios. Correcto.
y que son los notarios los que tienen la obligación de mandar cada noviembre el listado. En ninguna parte se hablan, y esto la propusieron ayer el Ejecutivo. Entonces habría que modificar entero. ¿Dónde en el 402, presidente? Sí, Disculpe. adelante, presidente. El 402 que aprobamos ayer, que ayer nos entregaron ustedes, habla solamente que antes del 30 de noviembre, cada anualidad, cada notario debe proponer por escrito. Luego abajo dice, de no proponerse la proposición de parte del notario, entre medio habla de la suplencia de un cargo vacante, de el interinato de un notario. Nunca se habla ni de los funcionarios de segunda categoría, ni se habla de conservadores y archiveros judiciales. Por lo tanto, para mí el 402 solo es notarios. Punto. Le damos la palabra al Ejecutivo. Por su intermedio, señor presidente, es algo que después debiésemos revisar si está correctamente, pero normalmente, esto es en la legislación actual del Código Orgánico de Tribunales y aquí también, se hacen remisiones para los otros auxiliares, para conservadores y entiendo para los archiveros, a las disposiciones de los notarios. En este caso la remisión la haría el artículo 452 del COD que dice, se extiende a los conservadores en cuanto es adaptable a ellos todo lo que en dicho código, todo lo dicho en este código respecto de los notarios. Estimado integrante del Ejecutivo, me parece bien la precisión, está bien esta norma, el 452 COD, pero como nosotros estamos haciendo un nuevo lenguaje, yo lo que pediría, cuando terminemos de votar el articulado, autorizar a la Secretaría para una corrección de redacción, porque en algunas partes hablamos de notario y por esta remisión al 452 se entiende, yo me doy por resuelta la duda, pero en otras partes enumeramos expresamente a notarios, conservadores, archiveros, y en otras establecemos el segundo escalafón. Entonces, perdón, dicho esto para no concentrarnos en eso, eso va a ser de técnica legislativa de corrección en un momento para armonizar que tengamos en la misma situación y no obstante el 452 que no se toca es una norma de referencia, pero por la correcta redacción. Yo ahora lo que pediría es que nos concentráramos más bien en que nos concentráramos en la indicación que ha presentado el senador Araya, que particularmente en la primera parte de su indicación es interesante discutirla y ver si la incorporamos, si reabrimos el 402 o la votamos en contra y la incorporamos en otro lugar, pero creo que hay la primera parte al menos es algo que no teníamos regulado. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Solo quería hacer la siguiente como aclaración. Recordemos que las modificaciones que se están planteando se efectúan al Código Orgánico de Tribunales y el Código Orgánico de Tribunales tiene una estructura que no se está modificando en lo sustantivo. Parte regulando las normas sobre notarios, acto seguido regula conservadores y archiveros. Es por eso que en aquellos artículos que están en el título referido a notarios, se habla de notarios porque entendemos que la norma se hace extensiva por el artículo 452. Y en aquellos artículos que refieren a las normas generales aplicables a auxiliares, hablamos de los funcionarios de la segunda categoría, en el fondo para sujetarnos a la estructura del código. Me parece bien, pero teniendo acá a la vista el 452 del COD, dice se extiende a los conservadores en cuanto es adaptable a ellos, todo lo dicho en este código respecto de los notarios. Habla de los conservadores, no de los archiveros. Entonces, insisto, reitero, yo creo que nosotros estamos haciendo una profunda modificación que no debiera haber contradicción y debiera quedar claramente establecido que todos estos funcionarios se van a someter a este tipo de nueva legislación. Entonces, para concentrarnos, insisto, en la indicación que tenemos que votar para que avancemos, tenemos la facultad y quiero pedirle a la Comisión unanimidad para que se autorice a la Secretaría. Esto no lo vamos a pasar a la sala, digamos, rápidamente, sino que va a haber una armonización y se hará una votación final para entender, y les pediría, colegas, que en esto lo acordáramos por unanimidad, que no exista contradicción
entre donde dice notario, que se aplica a conservadores, archiveros y no quede alguna categoría excluida de alguna de estas inhabilidades o procedimientos. ¿Habría acuerdo en eso? Habría acuerdo. Entonces, se autoriza a la Secretaría para proceder a eso. Yo le pediría al Ejecutivo de qué manera puede recoger la primera parte de la indicación de la indicación 19, principalmente de la inhabilidad respecto de notarios públicos, conservadores, bienes raíces o archiveros, en la calidad de interino. Le ofrezco la palabra. Parece mejor que lo dejemos pendiente, entendiendo que sobre todo la primera parte hay que recogerla para no votarlo en contra, porque podemos votar en contra, pero hay una primera parte que creo que es interesante. Sí. Gracias, presidente. Nos parece importante recoger esta discusión, así que vamos a proponer una forma de incorporarlo en el artículo que corresponda. Perfecto. Y así podríamos, presidente, tomar la indicación subsumida en la que el artículo corresponda. Pero lo dejamos pendiente con una nueva... Sí. Presidente, si me permite, recuerdo a sus señorías que el senador don Pedro Araya ha hecho presente que sería también conveniente incluir una frase, una norma, que le fijara un plazo. Por eso, es la inhabilidad de los titulares y el plazo. Yo lo que le pediría al Ejecutivo que tuviéramos acuerdo, plazo del interinato y para dictar el oficio, claro, y la condición de estos, la primera parte. Habría acuerdo, entonces el Ejecutivo nos haría una propuesta la próxima semana. Seguimos con la indicación número 88. Presidente, la indicación 88 está en la página 102 de nuestro comparado. Página 102, sus señorías. Allí figura la indicación 88, que es de la senadora señora Rincón, propone sustituir el numeral 12 por el que allí se consigna, y dice lo siguiente: 12. Sustitúyense en el artículo 402 los incisos primero, segundo y tercero por los siguientes. Artículo 402. En el mes de marzo de cada año, cada notario deberá proponer por escrito al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones respectiva uno o más abogados, en lo posible que hubieran aprobado el examen de conocimientos del artículo 402 bis, para que lo reemplacen en caso de ausencia o inhabilidad, debiendo señalar también el orden de precedencia entre ellos, si fueren más de uno los propuestos. A la aceptación de esta proposición, previa rendición de fianza que a falta de instrucciones del fiscal judicial de la Corte Suprema deberá fijar el fiscal de la Corte de Apelaciones respectiva, deberá seguir la designación formal de los notarios suplentes, cuya duración se extenderá hasta el 31 de marzo del año siguiente, debiendo él o los suplentes prestar juramento en esa única oportunidad por todo el periodo señalado. En caso de ausencia o inhabilidad del notario, sin que éste hubiera efectuado la proposición a que se refiere el inciso anterior, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones designará al abogado que, previa rendición de fianza en la forma dicha en el inciso precedente, haya de reemplazarlo mientras dure el impedimento en cada caso. El suplente actuará bajo la responsabilidad del notario que hubiere propuesto su designación. Las suplencias a que hace referencia en el presente artículo se verificarán previo decreto judicial que califique su necesidad y llame al sustituto que corresponda. ¿Se ofrece la palabra? Presidente, en términos generales, yo creo que tenemos ya aprobado el 402, por lo tanto, debiéramos rechazar esta indicación. Sí, no se ve ninguna norma que pudiera complementar. Entonces, si le parece, en votación. Señor presidente, somete a votación la indicación número 89. Senadora señora Bensperger. Senadora señora Pascual. En contra. Senador señor Araya. En contra. Senador señor Proens. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazado. Sí. Es que está con el senador Cruzco. Bueno, rechacemos una votación.
Perfecto. En votación la número 89. Sí. Votará en contra de su propia indicación. Señor presidente, somete a votación la indicación 89. Senadora señora Bensberger. A pesar de ser una muy buena indicación, Llenara de haber llegado a un acuerdo, la rechazo. Con muy buenos... Con buenos argumentos. Senadora señora Pascual. Senadora señora Pascual. En contra. Senador Soraraya. Senador Proens. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada la indicación. La 90 sería retirada por el senador Araya. Señor presidente, la 90 bis incide en el inciso primero del artículo 402 propuesto por la Cámara de Diputados y que, que lo acordó en el primer trámite constitucional. Es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya y propone intercalar la palabra hasta entre el término respectivo y la expresión 3 abogados. Hasta 3 abogados. Senadora. No, con los cambios que ya hicimos al artículo se hace incompatible. Sí, yo creo que también, como dice la senadora Pascual, es incompatible, si le parece, por la misma votación, darla por rechazada por ser incompatible con lo aprobado anteriormente. Yo, presidente, Presidente, yo la hubiera, la 90 bis, haberla aprobado subsumida con la otra redacción, porque de hecho nosotros cambiamos por indicación, ¿no es cierto?, y como lo señaló el senador Araya, que había lugares en que no daba para nombrar 3. Entonces, por eso, al haberse separado en la indicación 402 que separamos, que son 3 los que deben nombrar, excepto en aquellos territorios jurisdiccionales en que hay solo un notario y ahí se pueden nombrar 1 o 2, que es el mismo sentido de la indicación, yo la aprobaría subsumida en la otra con la redacción del Ejecutivo, sí, pero el sentido es el mismo. Sí, tiene razón, senadora, pero solo por un tema de técnica legislativa. Como ya tenemos incorporado ese concepto y acá está intercalando una palabra, yo creo que nos da un poquito más de libertad porque vamos a redactar ese 402 en función de... Quedó abierto porque lo vamos a revisar para que no nos quede esta indicación. Lo digo solo si el secretario considera que... Subsumida, no con esa redacción, sino con la que aprobemos el 402, porque el espíritu es el mismo. En votación, entonces, en los términos que se ha planteado. El señor presidente somete a votación la indicación 90 bis. 90 bis en votación. La senadora señora Bensberger. Yo lo voy a aprobar entendiendo que el espíritu es lo que compartimos y se aprueba subsumida con la redacción definitiva que el Ejecutivo nos proponga. Gracias, senadora. Senadora señora Pascual. No, yo me voy a abstener, puesto que me parece que la redacción y toda la discusión que ya hicimos está en un artículo redactado diferente, entendiendo, digamos, que pueden haber tenido la misma intención, pero me parece que no. Me abstengo. Senador Soraraya. Senador Proens. A favor. Señor presidente. Me voy a abstener por la misma razón en que he argumentado, pero entendiendo que podamos resolver el 402 todas estas hipótesis que se plantean. Señor presidente, resultado de la votación, 3 votos por la afirmativa, 2 abstenciones. Aprobada la indicación, en los términos señalados.
Es la 90 ter, presidente, ahora. Está a continuación de la 90 bis. La 90 ter es de los senadores señores Bianchi, Castro Prieto y Macaya. Propone agregar la siguiente oración final, siempre al inciso primero del artículo 402 que acordó la Cámara de Diputados en su primer trámite. El mismo procedimiento se utilizará para el nombramiento de notario interino en caso de vacancia del cargo y de ausencia permanente o inhabilidad de un suplente. En zonas aisladas que no cuenten con abogados que hayan rendido la prueba de conocimientos, administración y destrezas, se podrá proponer como candidatos a suplencia a aquellos que tengan más de 5 años de ejercicio de la profesión. ¿Se ofrece la palabra? En votación, Señor presidente, somete a votación. Pedro Araya. Presidente, lo que pasa es que esto resuelve el tema de aquellos lugares donde no había suficientes abogados que pudieran reemplazar. Ahora, yo lo que podría rescatar de esta indicación es la parte final, donde se pide 5 años de ejercicio de la profesión para ser nombrado interino o suplente. Que eso no estaba, Sí. entiendo que no estaba... sí está, Sí, ya está, retiro lo dicho. sí, estaban los requisitos para hacer... claro, yo sugeriría rechazarlo para, entendiendo que las ideas están incorporadas ya en normas. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 90 ter. Senadora señora Bensberger. En contra, porque esto es una solución que si bien podría ser, pero va en contra de lo que ya acordamos ayer. Senadora señora Pascual. En contra. Senador señor Araya. Senador Sor Proens. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Presidente, siguiendo la sugerencia de discusión que hizo el Ejecutivo y también lo que se había planteado el día de ayer al finalizar la sesión, correspondería ir a funciones y organización de notarios y creación de nuevas notarías, comenzando en este caso con la indicación 40 bis. Señor presidente, la indicación 40 bis incide en el artículo 399 que acordó la Cámara de Diputados en su primer trámite constitucional. Esta indicación propone intercalar, después de la palabra encargados, que aparece subrayada ahí en la columna del medio, la oración de dar forma legal a la voluntad de las partes. 40 bis. 40 bis, página 57, señora Luz. Entonces, esta norma quedaría del siguiente tenor. Los notarios son ministros de fe pública encargados de dar forma legal a la voluntad de las partes, de extender y autorizar los instrumentos públicos y privados que ante ellos se otorguen, de guardarlos en los casos y formas que la ley los señale, de dar copias de ellos y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende. Se ofrece la palabra principalmente al Ejecutivo, bueno, no están los autores, este concepto de dar forma legal a la voluntad de las partes, ¿cómo dialoga con otros artículos o qué consecuencias tiene esa reacción? Porque antiguamente el 399, si los notarios son ministros de fe pública encargados de extender. Yo le pediría si el Ejecutivo nos pudiera ayudar en esa ¿qué consecuencias tiene esa frase, o ya que no están los autores? Gracias. Gracias, presidente. Bueno, tal como usted señala, el Ejecutivo aquí nos hizo una propuesta de indicación a este artículo. En el fondo está de acuerdo con lo que viene de la Cámara, que básicamente es como una actualización del actual 399.
y en realidad la propuesta de como, no sé si nueva función, porque está en el 399, está como en el concepto de notario, no está entre las funciones. Claro, entendemos que abre una puerta a algo que no tenemos cómo dimensionar, cómo podría afectar el tráfico jurídico o de los negocios. Entonces, nosotros creemos que no es conveniente quizás aprobar esta indicación, fundamentalmente porque no tenemos mucha forma de poder dimensionar qué quiere decirse con esto, ni qué puede significar o qué puede pasar, por ejemplo, si las partes no están de acuerdo con la interpretación que hace el notario de cómo ellos se le dan forma jurídica a lo que están señalando. Entonces, abre un campo, por ejemplo, de impugnaciones que nosotros no sabríamos cómo se puede, claro, que no es materia como del proyecto. Ofrece la palabra, si no lo ponemos en votación. En votación, señor secretario. El señor presidente somete a votación la indicación número 40 bis. Senadora señora Bensperger. Senadora señora Pascual. En contra también. Senador Soraraya. Senador Soprúens. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazado. Señor presidente, a continuación figuran las indicaciones 41 y 42. Estas indicaciones son del senador Soraraya y de la senadora señora Rincón y proponen, en la misma página 57, presidente, en la misma página 57, a continuación de la 40 bis, las indicaciones 41 y 42, y proponen intercalar a continuación de la palabra otorguen, que está subrayada ahí en la columna del medio, las expresiones conforme a derecho. Senador Araya. Presidente, esto tiene que ver con, entre comillas, delimitar un poco cuál es el campo de lo que hacen los notarios. En el fondo es sentir que, es decir que todos los instrumentos que ellos autoricen, sean estos públicos o privados, tienen que ser conforme a derecho, para evitar, por ejemplo, que autoricen documentos que no podrían o no tendrían valor jurídico por estar infringiendo alguna norma. Es como una cierta delimitación a la actividad, porque puede existir la legítima duda si el notario está obligado, por ejemplo, a autorizar cualquier tipo de documento. O sea, llevándole al extremo, está, por ejemplo, un notario autorizado o debiera autorizar un contrato, por ejemplo, de sicariato. Entonces, lo que se busca con esto es delimitar cuál es la actividad del notario, que en el fondo que las actividades que realizan es conforme a la norma legal. En la práctica, esto es una actualización de lo que hoy día se ha establecido en la jurisprudencia respecto a cuáles son las obligaciones del notario, no es más que eso. Senadora Pascual. Gracias, presidente. Por su intermedio, consultar, ¿la hipótesis es factible? Pregunto yo, porque, o sea, lo digo bien desde la ignorancia, digamos. Yo dificulto que todo el ámbito delincuencial o de crimen organizado ilegal recurra a un notario para establecer su trabajo, digamos. Entonces, por eso pregunto, no sé si el de conforme a derecho resulta redundante y por lo mismo no tiene sentido colocarlo, o realmente ayuda a delimitar algo que hoy día no se estuviera respetando. Si me pudieran contestar aquella pregunta. En esa línea, yo creo que está buena la discusión, está interesante la discusión. Yo abriría a propósito de... No, pero Pedro, solo a lo mejor te puede ayudar esto. A propósito de las parcelaciones ilegales, se estableció, por ejemplo, que se venden acciones y derechos. Y esas acciones y derechos después terminan inscribiéndose y se termina preconstituyendo un germen de derecho para después impetrar saneamientos u otras situaciones. Yo no sé si va en ese sentido o tal vez que nos ilustre en otros objetivos. Igual hay objeto ilícito si tú estás haciendo esa situación. Igual aquí es importante a ver si van a encontrar al notario que efectivamente lea ese texto. Yo creo que sería bueno para que pudiera estar presente o en este listado de los notarios de 90 años
o de si estarán... Ah, claro, poder hacerlo. Si nos ilustra con algún ejemplo... Presidente, lo que pasa es que el ejemplo que usted señala probablemente es el más práctico. En una toma de terrenos que se vende, hay un objeto ilícito en la venta de un terreno que está tomado. Claro, y el notario ahí, eventualmente, si lee el tema y ve que no están los títulos conforme a derecho, podría negarse, pero las partes podrían exigirle a que se celebrara el contrato, porque al notario en el fondo no le corresponde certificar si hay objeto ilícito o no en el acto, lo que le corresponde es dar fe de que las partes concurrieron y que celebraron un contrato a respecto determinado bien. Entonces esto lo que busca es generar una cierta delimitación de eso. Yo creo que el más recurrente hoy día de los distintos oficios notariales, la venta de las mejoras que se hacen en los tomas de terreno. Siguiendo la lógica del ejemplo, a ver, no sé si en la toma de terreno sería lo más... Sí, no, claro, pero no sé si es lo más frecuente. A mí me parece que lo más frecuente es precisamente el propio dueño de una parcelación que está afecta al decreto ley 3516, ¿sí? Y que precisamente no la puede seguir subdividiendo y la subdivide, más allá de lo que la norma le permite, digamos, ¿no? Entonces, si ese es el ejemplo... mi pregunta es precisamente porque hay toda una discusión hoy día donde precisamente el aumento de fiscalización por parte de Agricultura, el SAC, desde el punto de vista forestal, etcétera, etcétera, para que esto no se siga reproduciendo. Entonces, también, comillas, el conforme a derecho queda relativizado, puesto que ni el legislador ni el Ejecutivo aplican las normas como corresponde en todo momento. Por lo tanto, ¿por qué no sé si me explico, si se le hace como a los demás solamente, no sé, o sea, por eso insisto en mi pregunta original, el conforme a derecho, la propuesta que se hace acá, ayuda, no ayuda, es una redundancia, está bueno colocarlo, no está bueno colocarlo, porque tengo la sensación que aunque esté dicho, no necesariamente nos ayuda a deslindar situaciones que sí, que están ocurriendo hoy día con esta palabra o sin esta frase. No sé si eso es lo único que quiero plantear, nada más. Perdón, para dar la palabra, Luz me había pedido, obviamente, yo me imagino que lo que se escritura ante notario tiene que ser conforme a derecho. Yo creo que nadie haría una comisión de delito, un sicariato o una situación. Yo lo que creo entender, no sé si es materia de esta indicación o de este principio, es que se utilice la fe pública, la institución de la notaría, para preconstituir con eso un derecho que luego te permite, no solo en el conservador o en un servicio público o en alguna repartición, preconstituir. Y yo creo que aquí hay una discusión que va más allá, que es cómo en definitiva nosotros, la fe pública, que es importante y que hemos reconocido, y por eso esta institución se mantiene, no hay una voluntad de eliminación del notario. Esa fe pública, que particularmente en Chile se valora, lo que es ante notario tiene una validez, al menos en cuanto a fecha, las partes y tal, que no sea, y por eso me gustaría ver si hay otros ejemplos que pudieran ocurrir, que se esté con eso preconstituyendo derechos para luego o comisión de delito o consolidar posiciones. En la situación de vivienda, estimados, lo explicaba el ministro de Vivienda en su momento, tenemos hoy día situaciones que hay loteos que se venden terrenos anticipadamente, se venden incluso a extranjeros antes, y hay prácticamente un marcaje en el suelo con cal, y se vende eso y tú lo compras en, digamos, no sé dónde, y compras y vendes eso, un objeto cierto, no obstante que no está inscrito, no hay ningún modo de transferir el dominio, pero la escritura, y por eso si alguien me ayuda o el Ejecutivo, ¿en qué se está convirtiendo la escritura? No hay escritura, pero esa autorización ante notario, ¿en qué se utiliza, en qué se expresa? Y perdón, la última observación, y acá
para el Ejecutivo, el notario que está presente digamos, figuremos que está presente en su despacho, al saber de la comisión de la suscripción de esta autorización, en que claramente tiene objeto ilícito porque su propia redacción así lo expresa, si tiene facultad de decir yo no autorizo esta venta de acciones y derechos, o esta transferencia, o esta tal o cual situación. Conozco eso por lo que he escuchado en vivienda, lo desconozco si hay en otro tipo de situaciones, y reitero también en la discusión si es materia de este proyecto en particular, porque creo que esto da para mucho. Senador Provence. Gracias, presidente. La acción a derecho tiene sentido cuando el título de dominio de la propiedad está inscrito. Usted ahí tiene porcentajes de algo. Si eso no existe tampoco lo que usted plantea. Lo que generalmente se hace en las tomas, por decirlo categórico, es que la persona vende el patrimonio, la casa prefabricada, los bienes que tiene adentro, pero no el territorio, porque el territorio no es de él. Sí, pero lo están vendiendo en forma ilegal. Esto se hace, y nosotros en el norte lo conocemos, o sea, de sobra. Pero en estricto rigor, lo legal es que usted puede vender solamente porcentaje de un terreno que tiene un título de dominio de una agrupación, de una sociedad o de algo así, pero no cuando no es de nadie. Es que, presidente, complementando esta indicación, en el fondo, si uno mira el artículo 399, los notarios no tienen ninguna obligación salvo autorizar aquellos documentos públicos o privados que se extiendan ante ellos. Entonces, lo que se hace con esta indicación es establecer una regla de responsabilidad del notario, que solamente se pueden autorizar documentos lícitos. Entonces, acá, en el fondo, lo que hay es también un margen respecto de la actividad notarial, de cuál es el objetivo, cuál es el fin y cuáles son los deberes del notario. Eso es lo que apunta, no apunta a otra cosa. Gracias, presidente. Yo no estoy convencida con la indicación. Creo que esta definición, la que ya ahora viene reemplazada por la Cámara de Diputados, existe hace muchos años y no tengo conocimiento de que se hayan producido, ¿no es cierto?, aquello que quiere resguardar el senador Araya. Por el contrario, no sé qué podría o cómo podría interpretarse el día de mañana el agregar el conforme a derecho. Como usted dijo, presidente, me gustaría escuchar al Ejecutivo, a ver si tiene una opinión, pero yo en esta materia de definición no soy partidaria de innovar. Ejecutivo no tiene respuesta, no tienen que darla ahora. Podemos dejarlo pendiente. A mí me parece interesante la discusión, me parece interesante el poder precisar. Yo insisto, reitero, un segundo. Yo creo que nosotros entendemos que esta reforma es profunda a los notarios, pero principalmente en nombramiento, en plazo de duración, las inhabilidades, el conjunto. Yo creo que esta es una materia tremendamente importante. Yo al menos no lo había estudiado o en esa dimensión. Creo hacia dónde va, creo entender hacia dónde va, pero tiene una serie de otras consecuencias. Yo insisto, cuando nosotros esperamos que el notario tiene que atender personalmente, directamente, cuando hay una autorización ante notario, el notario lee ese objeto y lee esa escritura completamente. Y por eso yo lo digo, a propósito del listado que tuvimos el otro día de los notarios, de las edades de algunos notarios, ese notario lee ese objeto, como dice acá, que de forma legal de las partes, lee el texto, está actualizado, debiera hacerlo, pero es la realidad. La notaria Olimpia de 90 y... ¿cuántos años tiene la señora? 97 años. Esa notaria está leyendo esa
esa autorización, está viéndola. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en esto. Me parece interesante la discusión, pero le pediría al Ejecutivo que nos dé alguna opinión. Si tiene una posición más de fondo, lo dejamos pendiente y lo votamos, pero creo que hay que aprovechar esta discusión. Si excede o está en otro cuerpo legal, no hay ningún problema. Antes el secretario me había pedido la palabra. Gracias, presidente. Sus señorías, solo para que ustedes lo tengan presente, el artículo 1815 de nuestro Código Civil incurre en lo que la doctrina ha llamado una de las paradojas normativas de nuestro sistema civil, a saber que la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo. Esto genera una situación súper compleja que en realidad ha dado lugar a una extensa jurisprudencia y que todavía no termina de ser totalmente zanjada, dicho sea de paso. Perfecto, Ejecutivo. Bueno, en realidad, gracias, presidente. En realidad también probablemente la intervención no tenga mucha certeza, sino que también es un aporte a la discusión, más bien. Creemos que, claro, la indicación apunta a algo como novedoso para el proyecto. O sea, no es algo presente en el proyecto, digamos. De hecho, nuestras indicaciones... Nuestras indicaciones, claro, están más bien en ámbitos más bien de tipo orgánico, estructurales respecto del tema de los notarios. Y en ese sentido, los temas de fondo respecto a la función notarial no ha sido un tema que nosotros hemos abordado, sin perjuicio de lo cual, claro, apunta a un tema que ha sido, como decía el senador Araya, bastante discutido. No ha sido pacífico porque efectivamente, generalmente estas cosas, dado como está señalada las funciones del notario en el Código Orgánico, se discuten más bien a propósito de temas de fondo. O sea, no se discute tanto la responsabilidad del notario respecto de estos temas. Pero últimamente sí se ha discutido respecto a la responsabilidad del notario también. Entonces, sí ha habido... Algo que no sea conforme... Claro, entonces ha sido, claro, es si el notario está cumpliendo o no, sobre todo cuando son temas muy manifiestos. Claro, entonces hasta dónde él como ministro de fe, entonces es una discusión importante, pero no pacífica. Eso queremos decir. Pero le parece, entonces, solo para terminar, y a propósito de lo que se ha conversado ahora, a propósito de los temas de bienes raíces, efectivamente existen normas, incluidas hace poco en la legislación, que sí tienen esta como responsabilización al notario, pero son específicas. En la ley 20.234, producto de una modificación de la ley 21.477, que es sobre justamente temas de inscripciones, que regulariza inscripciones y loteo, establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteo. Hay una norma al respecto. Pero ha sido específico. No ha habido una norma como tan general. Yo le agradezco al Ejecutivo que también nos alumbra. Me parece tremendamente interesante la discusión. Dejémosla pendiente y también también para nuestros asesores, para poder estudiarla en esos términos. No rechazarla o aprobarla sin la discusión. Si nos ayudas también en jurisprudencia. Y, Claudio, tú hacías referencia a los procesos de autorizaciones de firmas para candidaturas claro, que fueron objetadas y que hubo un proceso sancionatorio a los notarios, respectivas. Yo le pediría, ¿hay alguien de la biblioteca si también nos pudiera ayudar en esta materia para tenerlo la próxima semana, les parece? Acuérdate que se cambió a Cervera ahora producto de eso. Sí. ¿Le parece? Lo dejamos pendiente entonces la indicación 41-42. Señor presidente, enseguida figura en la página siguiente, la página 58, la indicación número 43, que es de la senadora señora Rincón. La senadora propone agregar a continuación de la frase de dar copia de ellos lo siguiente: a las partes que lo requieran y terceros que manifiesten legítimo interés. ¿Se ofrece la palabra? Adelante.
Gracias, presidente. Nosotros creemos, más bien, estamos en desacuerdo con esta indicación. Creemos que es importante que el sistema registral se mantenga como tal, como un sistema público, que permita justamente la revisión de los registros, los estudios de título, etcétera. Esto podría inhibir esa posibilidad. Perfecto. ¿En votación? Pedro, adelante. Presidente, respecto a lo que dice la Pili, estamos de acuerdo con las escrituras públicas, no hay problema ahí porque esos son registros públicos, pero la duda que me salta aquí es qué pasa con los instrumentos privados protocolizados ante notario. Si ellos también siguen el mismo régimen o no, porque las partes pueden pedir reserva respecto del conocimiento de estos documentos. ¿Sí? Si es repertorio público no habría problema. Perfecto. En votación. Señor presidente, somete a votación la indicación 43. Senadora señora Bensberger. En contra. Senadora señora Pascual. En contra también. Senador Solaraya. Senador Sor Provence. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, resultado de la votación, 5 votos por el rechazo. Rechazada. Enseguida, presidente, siguiendo la propuesta del Ejecutivo de discusión de las indicaciones, corresponde abocarse a la indicación número 44. La indicación 44 está en la página 58. Ella recae sobre el numeral 7 del proyecto acordado, del artículo 1 del proyecto acordado por la Cámara de Diputados. Adelante, Ejecutivo. Presidente, pues intermedio, siguiendo el método de discusión que teníamos hasta ahora, si le parece bien, podría ser la indicación número 45, que es la del Ejecutivo. Si no, obviamente no tenemos el orden de votación que establezca la Comisión. Gracias. La indicación 45. Sí, que se complementa con la 47. Entendemos que en ella se subsumen también las discusiones de este artículo que tiene bastantes indicaciones. Sí. Perfecto. Entonces pongámonos de acuerdo, estamos en el tiempo, pongámonos de acuerdo en continuidad. Mañana vamos a ver acceso a la justicia. El lunes yo les pediría si pudiéramos prolongar un poco la sesión o adelantarla o retrasarla el término. Yo adelantarla no puedo, presidente, porque tengo comité, pero otra. A ver, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.